Muy buenos días a todos y feliz 15 de enero de 2021 en este Contestamos a Preguntas número 181. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy bien y antes de empezar este vídeo de Contestamos a Preguntas, como siempre, os quiero hablar de Capmany Premium. Es un servicio por el que vas a tener un abogado de confianza que va a responder a todas tus dudas en un plazo de 24 horas como máximo sobre derecho laboral y de la seguridad social. Y que además, por el hecho de ser premium, vas a gozar de descuentos importantes en la prestación de nuestros servicios, como si tienes que ir a juicio por una incapacidad, por una jubilación, por un despido. En definitiva, tendrás descuentos importantes. Para más información te dejo un enlace en los detalles de este vídeo. Bien, vamos a hablar hoy sobre las preguntas que nos habéis formado la audiencia, como cada viernes, y en este caso, como siempre también, os voy a hablar sobre los contenidos que hemos publicado durante esta semana. El lunes tuvimos un caso de una incapacidad, como siempre, que ganamos por una absoluta por lumbalgia intensa que obliga a estar a esta persona en cama y a usar un bastón para poder andar. También hicimos un caso de éxito por vídeo, en este caso de mi compañero Marc, en el que se explica una sentencia en la que se ganó una indemnización parcial de más de 30.000 euros. El martes tuvimos un vídeo divulgativo también de mi compañero Marc hablando sobre qué es y cómo se hace una determinación de contingencias en una incapacidad permanente, artículo muy interesante. No hicimos directo el miércoles pasado, iniciamos los directos el próximo miércoles y el jueves, ayer, hicimos un artículo sobre los beneficios de la discapacidad. Un artículo muy interesante porque también tenéis un enlace de cada comunidad autónoma con los beneficios específicos que tengáis por el hecho de tener un 33% o más de discapacidad. Y ahora ya sí, si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al like, que os suscribáis a este vídeo y que le deis a la campana si aún no le habéis dado para que os notifiquen de todos los nuevos vídeos que vayamos presentando. Bien, la primera pregunta de hoy nos la hace Luis Moragas y nos dice lo siguiente. Cobro una pensión de orfandad de 606 euros y otra de 119 y una prestación por hijo a cargo porque soy discapacitado. Tengo el 65% de discapacidad y no tengo ni padre, ni madre, ni hermanos. La prestación por hijo a cargo es equivalente a la pensión no contributiva, pero no tiene pagas dobles. ¿Cuánto cobraré con la subida de 2021? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, tendríamos que tener en cuenta que por ambas prestaciones lo que se va a revalorizar es un 1,8% con respecto al anterior. El cuándo, en principio, normalmente a veces entre febrero y marzo, pero con efectos ya de enero, con los atrasos y demás. Entonces, veremos si se llega a enero a cobrar ya este atraso, pero si no lo cobrarías con efectos retroactivos desde el 1 de enero y que se revalorizaría en principio este 1,8% que te comento. Vamos a otra pregunta que nos la hace David Martí González. Dice, después de 365 días de baja, ¿quién me paga? El médico de cabecera me dijo que no tengo que llevar más partes a la empresa, que él ya se lo comunicó al INS y que espere respuesta del INS. Gracias y un saludo. Bien, gracias David por la pregunta. Hasta que salga la resolución del INS, que como bien sabéis va a decir alguna de las tres siguientes posibilidades: alta, propuesta de prórroga hasta un máximo de 6 meses más de baja o propuesta de incapacidad permanente. Bien, pues hasta que salga esta resolución sigues en la modalidad de pago delegado, en caso de que seas un trabajador de una empresa, y te va a seguir pagando la empresa hasta que se dicte esta resolución. No hace falta que envíes más partes. Y cuando se dicte esta resolución ya pasarías a cobrar por parte de la mutua. Pero hasta que se dicte esta resolución seguirás cobrando por parte de la empresa en esta modalidad que te digo de pago delegado. Vamos a otra pregunta. Gracias David. Nos hace Dolores Morales y dice lo siguiente. Me dieron incapacidad permanente por riesgo de trabajo. Tengo una resolución pendiente por enfermedad general. Pero mi duda es, si ya me liquidaron mi pensión, procede. Me la dieron a partir de julio y me la liquidaron en octubre, la pensión permanente por riesgo de trabajo. Bien, gracias por la pregunta, Dolores. En este caso tendríamos que valorar bien la situación en concreto, pero cuando hablas de incapacidad permanente por riesgo del trabajo, me imagino que te refieres a una baja por riesgo del trabajo en este sentido y estaríamos hablando de un embarazo. En principio, creo que te debes de referir a esto. Si te la dieron por riesgo del trabajo y ahora te dan otra por enfermedad común, esta incapacidad temporal, entiendo que pues una vez se finaliza una, empezaría la otra. Es decir, se acaba la de riesgo por trabajo y después
empezaría la de riesgo de embarazo y empezaría la de enfermedad común en su caso, que sería la prestación de maternidad. Si no es así, me gustaría que me explicaras el motivo. ¿Por qué? Porque una incapacidad permanente por riesgo de trabajo no existe. Puede haber una incapacidad permanente por enfermedad profesional y si ya te la han concedido, es así. No te pueden conceder otra incapacidad permanente por enfermedad común como comentas. Entonces, si tú tienes una resolución por incapacidad permanente, por enfermedad profesional, que a lo mejor es lo que tú te refieres, en este caso podrías recurrir 30 días, ya sea la mutua o ya seas tú, y una vez hayan pasado estos 30 días, ya sería firme esa resolución si nadie ha recurrido y por lo tanto esto de la enfermedad común que dices no tendría sentido alguno. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres aclarar un poco más la pregunta y te intentaremos contestar, pero yo creo que pueden ser estas dos cosas que he dicho, lo de la enfermedad profesional por un lado, si es una incapacidad permanente, o si no, podrías estar hablando por este tema de riesgo de la baja por riesgo de embarazo, a diferencia de la baja de enfermedad común. Espero que me lo puedas aclarar y así también te podemos dar una respuesta un poco más fidedigna. Vamos a otra pregunta. Nos hace en este caso Rodica Nedelcu. Dice, con una incapacidad total, ¿puedes cobrar una ayuda de discapacidad? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Depende de qué tipo de ayuda estemos hablando. En este sentido, la pensión no contributiva por invalidez, que se paga a aquellas personas que tenéis más de un 65% de discapacidad, no se puede cobrar con la incapacidad permanente, es incompatible. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos tipos de ayudas de discapacidad que sí que serían compatibles, pero se tiene que ver ayuda por ayuda. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital sí que sería compatible con una incapacidad permanente total si no se superan los límites que establece la prestación del ingreso mínimo vital. Y el ingreso mínimo vital, como siempre os he comentado, es una prestación no contributiva. En ese caso sí que sería compatible. Pero insisto, que depende en concreto de la ayuda que estemos hablando y se tendría que mirar la regulación específica de esa ayuda sobre la compatibilidad o no con la incapacidad permanente, pero el principio general Rodica es que son incompatibles las prestaciones contributivas con las no contributivas cuando estén motivadas en el mismo concepto. Muchísimas gracias por la pregunta, Rodica. Vamos con otra pregunta. Nos lo hace Soledad González. Y dice, hola Jorge, estoy de baja el 31 de enero de 12 meses. La mutua me dijo que yo me pasaba al INS. ¿Tengo que esperar a que me llamen o puedo empezar ya yo a solicitar una incapacidad? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Caso muy similar al que nos explicaba antes David, pero en este caso más motivado por la incapacidad permanente, no por lo que se va a cobrar y quién le va a pagar. En este caso, hemos de tener en cuenta, ¿puedes solicitar la incapacidad? Sí, pero te la van a valorar ya. Y como te la van a valorar ahora, en este año, cuando haces el año de baja, no tiene sentido que pidas una incapacidad porque se pueden duplicar expedientes y mi consejo es que no lo hagas, sobre todo en la situación de pandemia que estamos ahora, que hay un caos bastante importante en la seguridad social. Entonces, yo lo que te diría es, espérate a que se dicte esta resolución, que como decíamos antes, la respuesta de David puede ser o alta o presunción de incapacidad permanente o prórroga de la baja hasta un máximo de 6 meses más, y en cuanto tengas esta resolución, si te prorrogan los 6 meses, entonces ahí así que yo pediría una incapacidad permanente. Si ya te dan la incapacidad, fantástico, y te la proponen ellos mismos, pues ya está bien. Y si te dieran el alta, también podrías solicitar la incapacidad permanente. Por lo tanto, mi consejo sería, en todo caso, esperar a esta resolución del INS por si te la pudieran reconocer ya, o si te prorrogan la baja 6 meses más o te dan el alta, entonces sí que puedas solicitar la incapacidad permanente. Como siempre, os he explicado que los criterios para solicitar la incapacidad permanente deben ser siempre que se hayan agotado las posibilidades terapéuticas, es decir, que a lo mejor el tratamiento que tengamos sea simplemente paliativo o sea un tratamiento que tengamos que sea conservador, pero que no mejore nuestra capacidad para volver a trabajar. Eso es lo más importante. Y también, evidentemente, que se cumplan los requisitos. Antes de empezar a solicitar una incapacidad se tiene que verificar bien que cumplamos todos los requisitos legales para poder pedirla y también saber que nos va a quedar de pensión, porque hay mucha gente que a veces lo pide y luego sea una sorpresa, ¿no?, con la pensión que le queda. Muchísimas gracias por la pregunta, Soledad. Vamos con otra pregunta. Marcos Vázquez nos dice lo siguiente. Estando de baja laboral por enfermedad común, cotizo igual que si estuviera trabajando. Es decir, yo tengo un contrato de 6 meses. ¿Tendría derecho al finalizar el contrato al subsidio de desempleo? Es decir, teniendo en cuenta que he estado 3 meses de baja, ¿tengo igualmente 6 cotizados y derecho a cobrar el desempleo? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, Marcos, lo que hemos de tener en cuenta es lo siguiente. Cuando estás de baja, sigues cotizando igual. Si tienes un contrato activo, sigues cotizando igual.
Es decir, que se contrató de 6 meses, si has estado 3 de baja, has cotizado esos 3 meses. Por lo tanto, cuando acabes el contrato, el hecho de que tengas derecho a desempleo o no dependerá de si has trabajado un año o no. Si has trabajado un año, ya sabéis que tenéis derecho a desempleo, al paro, durante 3 meses. Si no, si has trabajado menos de un año, se tiene que mirar los requisitos para el subsidio por desempleo. Y ahí ya se mira si tienes cargas familiares, si no, ingresos, etcétera. El subsidio que es distinto. Entonces, esos meses que has estado de baja sí que te servirían para cobrar el desempleo, pero el cobro va a depender de que cumpla los requisitos para el desempleo. E insisto, si sigues de baja cuando se te acabe el contrato y se extingue ese contrato, se va a descontar esos meses de paro que tuvieras reconocidos si estás de baja por enfermedad común, como es el caso que nos comentabas. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace María Victoria Rodríguez García. Dice, a mí me han concedido una incapacidad permanente y tengo cotizados 14 años y 3 meses. ¿Me influye cuando llegue a mi edad de jubilación? Tengo 53 años y 2 hijos menores. Los nacimientos aumentan los años de cotización. Muchas gracias, sois los mejores. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, hemos de tener en cuenta lo siguiente. El hecho de tener una incapacidad permanente no te influye cuando pues llegues a la edad de jubilación. Lo que quiere decir esto es que cuando llegues a la edad de jubilación ordinaria, que en tu caso serán los 67 años, se mirarán los últimos 15 años cotizados si has cotizado 2 años más, dos años o más. Si no has cotizado 2 años o más, no puedes solicitar la jubilación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a pasar es que esta jubilación que tú tienes se transformará y le cambiará el nombre a jubilación. ¿Vale? Vas a de la incapacidad a la jubilación. Cobrarás lo mismo. ¿De acuerdo? El tema de los nacimientos que dices, si aumentan el año de cotización, sí que hay 112 días que aumentan, pero esos se aplican a la porcentaje aplicable, que ya te lo habrán calculado en tu caso para el hecho de la incapacidad permanente. ¿De acuerdo? Entonces no tienes que hacer nada más con esto. No es que sirvan a los efectos de subir los años cotizados, sino el tema del porcentaje aplicable, de lo que cobras de pensión, que te habrán ayudado a subir una pensión que ya es la que te han reconocido. Pero lo más probable es que si no vuelves a trabajar, ¿de acuerdo? Si no vuelves a trabajar en los próximos años, no puedas solicitar una pensión de jubilación. Insisto que no te vas a quedar sin pensión, sino que seguirás cobrando la que cobras ahora, pero se le cambiará el nombre a pensión de jubilación. Y en el caso que tengas una total del 55% y no trabajes, a los 55 años se subirá un 75% la pensión del 55% que cobras ahora. Muchísimas gracias por la pregunta, María Victoria. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Miguel Gutipalo. Dice lo siguiente: tengo una incapacidad permanente total para la profesión habitual y estoy trabajando en otra profesión. El año pasado cobraba una pensión de 288 euros al mes. Con la pensión mínima del 2021 cobraría 504 euros al mes. Bien, gracias Miguel por la pregunta y la respuesta es que no. No lo cobrarías porque eso se paga como un complemento a mínimos. Si tú con tu pensión superas esos ingresos mínimos, con tu trabajo, superas esos ingresos mínimos para cobrar el complemento, que debe ser así si el año pasado cobrabas 288 euros, eso quiere decir que este año tampoco lo cumplirías. Así que si estás trabajando, pues se te va a revalorizar la pensión que tú tienes, de acuerdo con lo que se ha aprobado, el 0,9 y el 1,8%, pero en tu caso no vas a cobrar esos 504. Seguirás cobrando la cuantía de estos 288 euros revalorizados. Muchísimas gracias, Miguel, por la pregunta. Vamos con otra. Isabel Luque. He leído que están pensando que este año no se pague a los pensionistas la extra de julio, solo se le pagaría a sanitarios y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Ha salido ya esta ley o decreto? Bien, es totalmente un bulo. No ha habido aún la reforma de las pensiones. No se ha aprobado absolutamente nada de que se vaya a quitar esta pensión, esta paga extra a los pensionistas en general, y yo creo que esto no se va a hacer, sinceramente. Que se quite esto no lo veo por ningún lado que se pueda hacer. En todo caso, si saliera alguna novedad de este respecto, os lo haríamos saber, pero estad tranquilos que de momento no se ha acordado nada de esto y yo creo que no está sobre la mesa esto. ¿De acuerdo? Entonces, estad atentos porque iremos publicando vídeos sobre esto cuando haya algún tipo de novedad. Vamos con otra pregunta. Gracias, Isabel. Nos hace María Quintana Álvarez. Dice, mi marido lleva de baja por depresión y problemas cardiovasculares 13 meses y al mes de estar de baja se le acabó el contrato y no se lo renovaron. No ha pasado por inspección médica y sigue de baja. ¿Qué puede pasar? Bien, gracias por la pregunta. En este caso sigue de baja hasta que le citen, esta cita que hablábamos del año, pues él sigue de baja, va a seguir cobrando y pues va a seguir cobrando el paro, o qué es lo que cobra, ¿no? Por enfermedad común. Si estuvo en esta situación, pues va descontándose el paro.
Lo van a tener que llamar sí o sí y le harán una resolución que le dirán si le prorrogan la baja hasta un máximo de 18 meses, si le dan el alta o si le dan una incapacidad permanente, pero él seguirá en este punto, ¿vale? Lo tienen que llamar sí o sí. A veces hay retrasos, es normal que esté en el mes 13, incluso en el 14, y que no haya sido citado. Si no le acaban citando en breve, pues lo que podéis hacer es presentar un escrito en la Seguridad Social, en la sede electrónica, para ver qué pasa con esta situación. Muchísimas gracias, María Quintana. Vamos con otra pregunta, nos la hace José. Dice, ¿suelen recurrirse las sentencias del tribunal ante el TSJ favorables al trabajador por incapacidad permanente por parte de la Seguridad Social? Y si es así, ¿la suele rectificar dicho tribunal? ¿Y cuánto dura el proceso ante el TSJ? Gracias. Bien, José, muchísimas gracias. Los datos que te voy a decir son orientativos. ¿Suelen recurrirse? Sí, sistemáticamente las recurre la Seguridad Social. Las que no suele recurrir son las que son muy claras, y las que son muy claras son las que ha habido un informe forense favorable previo. Si hay un informe forense favorable, normalmente este tipo de pensiones no las suele recurrir, ¿vale? Esas incapacidades pues las deja ahí y son firmes, ¿vale? Y ya no va al TSJ. Las demás, la gran mayoría, porque no hay forense en la gran mayoría de procedimientos, sí que suelen ir al TSJ y recurrirse por parte de la Seguridad Social. Más del 80% de sentencias del Tribunal Superior de Justicia son pues confirmatorias de la primera sentencia. Es decir, si nos ha dado la razón al trabajador, el 80% o más va a ser confirmada esa sentencia. Igualmente, de forma contraria, si en este caso la sentencia del juzgado de lo social ha dado la razón a la Seguridad Social, el 80% de ocasiones vuelve a confirmar esa sentencia de la Seguridad Social y desestima el recurso del trabajador. ¿De acuerdo? Eso más o menos es las estadísticas que tenemos que se ofrecen por parte del INE y del Consejo General del Poder Judicial. Y que confirman un poco nuestros números también. Y en relación al tema de la duración del proceso, depende del tribunal. Por ejemplo, el otro día lo comentaba en una reunión de abogados, un compañero del despacho, un abogado, que decía que habíamos recibido una sentencia del TSJ de Aragón que había tardado 2 meses. Es decir, desde la sentencia hasta del juzgado de lo social hasta la sentencia del TSJ pasaron casi no llegado 2 meses. Lo habitual es de 6 a 8 meses. Incluso algún tribunal se puede demorar algo más, 1 año, pero lo que suele ser habitual es de 6 a 8 meses que haya esa sentencia del Tribunal Superior, aunque se puede demorar 1 año o más. Pero también hay casos extraordinarios, como en este caso os comento de Aragón, que ha sido es un caso que se ganó en vía judicial, se recurrió, como tú decías, por parte de la Seguridad Social y nos han confirmado la desestimación de ese recurso de la Seguridad Social. Por lo tanto, ha ido todo muy rápido y, insisto, es algo que es totalmente pues anecdótico y no es habitual, y esperemos que en el futuro pues pueda ser así también en otros tribunales superiores de justicia que puedan aligerar las cargas de trabajos que tienen. Gracias, José, por la pregunta. Vamos con la última. Josef Yayo dice, ¿qué diferencia hay entre cambiar de residencia a otro país y cobrar la pensión en un banco extranjero, teniendo una incapacidad permanente? Bien, en principio no hay ningún problema. Si te vas de país y cambias la residencia, la cuestión es que tienes que dar una fe de vida. Es decir, tú una vez al año tienes que ir a la embajada o al consulado a demostrar que estás vivo para que España te siga pagando la pensión, ¿no? En ese país extranjero. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si tú no estás en España, la Seguridad Social tiene un domicilio a efectos de notificaciones en España, y si te hacen un expediente de revisión de grado, te llaman y tú no vas, te podrían quitar la pensión y no te enteras, ¿de acuerdo? Entonces, eso es preocupante y se tiene que ver, porque a lo mejor estarías en el país extranjero, llega un mes que ves que no cobras y es porque te han quitado la pensión aquí en España. Por lo tanto, la diferencia es esa y sí que siempre se debe comunicar. Hay ese deber de comunicación en el caso de que vayas al extranjero y es importante hacerlo. Esto lo suelen hacer bastante cuando ven que el banco es extranjero. Si es un banco extranjero que no tiene domiciliación en España, no tiene sucursal, pues esto lo pueden ver, y yo me he encontrado con más de 1, 2, 3 clientes que han ido al extranjero después de tener una incapacidad que la hayamos reconocido y que en este caso les han hecho estas citaciones no con el fin de quitarles la pensión, sino con el fin de tener los datos correctos de notificación del domicilio de la persona. Bien, muchísimas gracias, Joseph, por la pregunta, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, nos despedimos con los reconocimientos, con los agradecimientos de la audiencia. En este caso, Maribel Fernández Garrotet dice enhorabuena por vuestro trabajo, con aplausos. Rul Mustafa dice hola, gracias por la explicación. Y Víctor Manuel Bazán García
Dice, muchas gracias, nos ayudas muchísimo con tu vídeo. En fin, a vosotros muchísimas gracias porque ayudáis mucho a otras personas que también están en vuestra misma situación y que pueden salir beneficiadas de las respuestas que les vamos dando. Muchísimas gracias a todos, que paséis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene con nuevos vídeos y iniciando ya la temporada de los directos el miércoles a las 5 de la tarde. Que tengáis un feliz fin de semana.